Hoy nos encontramos en un entorno más verde, más natural. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y tenemos la suerte y el honor de que nos acompañe hoy Domingo Alcaraz. Os voy a contar brevemente un resumen de quién es Domingo y luego ya él que se presente un poquillo mejor. Me lo he anotado aquí para que no se me olvide nada porque es bastante extenso. Os cuento, Domingo es investigador y catedrático del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada. Ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas indexadas sobre evaluación y seguimiento del funcionamiento y los servicios de los ecosistemas, diseño de sistemas de seguimiento y alerta de cambios en la biodiversidad y los ecosistemas, y la evaluación de los efectos del cambio global sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Ha impartido clases en los grados de Ciencias Ambientales, Biología y en el máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad de la Universidad de Granada, en el que fue coordinador durante 3 cursos académicos. En sus proyectos utiliza la metodología tradicional, pero también vanguardista como la teledetección y la inteligencia artificial. Ahora sí, Domingo, buenos días, bienvenido a Granada Sostenible. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Por qué decidiste aceptar nuestra invitación para esta entrevista en Granada Sostenible? Bueno, por un compromiso personal más que nada, incluso aunque no fuese funcionario público, la sostenibilidad me mueve y simplemente por ese motivo me parece que trabajar en pro de la sostenibilidad pues es mi obligación. Si te parece bien, vamos a comenzar haciendo un breve recorrido de tu trayectoria profesional para que los espectadores que nos están viendo te ubiquen, sepan más o menos quién eres, cómo has llegado a convertirte en el profesional que eres a día de hoy, y luego ya nos metemos de lleno en el tema de la sostenibilidad, de la economía circular y de todo lo que queremos tratar aquí sobre Granada. ¿Te parece? De acuerdo. Cuéntanos entonces cuáles fueron tus comienzos académicos, si eres de Granada, si no eres de Granada, y cómo empezaste a vincularte con la Universidad de Granada. No te vayas a retrotraer mucho, cuéntanos más o menos de una manera reciente. Bueno, pues yo soy de Alhama de Almería y estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Almería, porque de siempre de niño me ha gustado mucho la naturaleza, he participado en movimientos ecologistas en mi pueblo y en mi río, en el río Andarax. Y bueno, es algo que siempre me ha movido. Después de terminar Ciencias Ambientales hice la tesis doctoral también en la Universidad de Almería en colaboración con José Paruelo de la Universidad de Buenos Aires, mi director en Almería que fue Javier Cabello. Y en la tesis doctoral pues ya empezamos a trabajar con teledetección y nuevas técnicas para estudiar viejos problemas como la conservación de la biodiversidad, ¿no? Cómo funcionan los ecosistemas y cómo se están viendo afectados por el cambio global. Después, bueno, el sistema académico premia bastante realizar estancias internacionales y en ese momento pues yo solicité becas postdoctorales y estuve un par de años en Estados Unidos, también estuve unos meses en Oxford, también estuve otro par de años entre Argentina y otra vez Estados Unidos, en fin, estuve haciendo varias estancias postdoctorales, como 4 o 5 años, y finalmente conseguí una plaza de profesor ayudante doctor aquí en la Universidad de Granada en 2011. Y bueno, pues desde 2011 pues he ido realizando mi labor de investigación y de docencia, y simplemente por viejo pues uno acaba siendo catedrático. Pero no eres muy viejo, ¿no? Bueno, tengo... Relativamente, sí, podemos decir que eres joven. Tengo 46 años. Pero los catedráticos no suelen tener esa edad, ¿no? Hay de todo, hay catedráticos más jóvenes que yo y más viejos que yo. Pero básicamente el sistema hoy día exige que para ser catedrático cumplas con un mínimo de docencia, un mínimo de investigación y un mínimo de gestión. Y yo pues he sido una persona que es ambiciosa siempre y quizás demasiado responsable, y en todos esos mínimos pues quizás lo he alcanzado un poco antes que otra gente, pero vamos, que también hay gente que es catedrática con mucha menos edad que yo. ¿Qué es lo que te parece interesante o apasionante del mundo de la botánica para llegar a ese nivel de profundización y convertirte en catedrático? ¿Qué te llama tanto a la atención de la botánica?
Pues mira, es curioso cuando uno empieza a echar la vista atrás, ¿no? Como yo hice mi primer herbario estando en el colegio y luego en el instituto hice un herbario chulísimo que se me quedó, lo tengo todavía guardado. Y mientras que a todos mis compañeros les gustaban siempre los animales, como que a casi todo el mundo les gustan los animales, pues a mí me gustaban las plantas. ¿El por qué? Pues no sé, quizá porque me encargaba de cuidar el jardín de mi casa. Y bueno, pues siempre me han apasionado las plantas. Luego, cuando empecé a profundizar en el mundo de las plantas, pues durante mi tesis doctoral me di cuenta que no solo era interesante saber cuántos tipos de plantas hay, ¿no? Qué especies hay, sino también cómo funcionan, y que ese funcionamiento de las plantas estaba muy ligado a cosas que estaban ocurriendo en ese momento en tiempo real, como el cambio global, ¿no? Las invasiones de especies y demás. Qué características tienen las plantas para que unas sufran más, otras sufran menos, más allá del nombre que tengan, ¿no? Entonces me fui digamos, vinculando más a esa rama de la investigación del funcionamiento de la vegetación, más que de los tipos de especies que hay, que sería como más la taxonomía que está en la base de todo el resto de la ciencia. Pero a mí me interesa mucho cómo funcionan los ecosistemas en general. Si conocemos mejor cómo funcionan las plantas, los árboles, todo tipo de especies vegetales, seremos capaces de relacionarnos mejor con ellas. Iba a decir que hagamos un mejor uso de ellas, pero no sé si compartes conmigo la filosofía de que no están a nuestra disposición para que las usemos, sino que ya estaban aquí antes de que nosotros tuviésemos esa filosofía de que son nuestras, nuestra propiedad, nosotros tenemos que hacer uso de ellas, sino de más bien aprender a relacionarnos con ellas, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención comentarios de gente que es de otros temas, como dice, pero es que hay plantas distintas, y es como, es tan obvio una cosa así, que alguien que estudiantes de otras carreras dice, pues es cierto que hay plantas distintas, ¿no? Y entramos ahí también en el biocentrismo y el antropocentrismo, en el sentido de que los diferentes seres vivos tienen derecho a existir igual que lo tenemos nosotros, ¿no? Y es una cuestión como ética o moral, es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir vamos a extinguir esta especie porque queremos hacerlo? Entonces es simplemente un compromiso, digamos, moral. Y un acuerdo social también que nos damos, de decir, pues sí, estas pueden seguir adelante y estas otras, sin embargo, no deben seguir adelante, ¿no? Pero más allá de eso, existe otra visión que es la antropocentrista, en el que situamos al ser humano en el centro del por qué existen las plantas, ¿no? Entonces las plantas existen o tienen más o menos derecho a existir en función de si nos sirven o no nos sirven para algo. Eso es lo que se llama el término de servicio ecosistémico o contribuciones de la naturaleza a las personas. Y básicamente, más allá de una planta en concreto, sino los ecosistemas en general y su buen funcionamiento, por eso vinculo esto con mi línea de investigación, el buen funcionamiento de los ecosistemas al final acaba repercutiendo en un mejor bienestar social. Hay bastante investigación que muestra cómo aquellos lugares donde sus ecosistemas están mejor conservados, pues hacen también que la salud humana y la salud social también estén mejor conservadas, y que normalmente las situaciones de máxima pobreza llevan a la sobreexplotación de los recursos y a un deterioro de los ecosistemas. Entonces, básicamente y en resumen, necesitamos una naturaleza que esté funcionando de una manera adecuada, no solo porque ella lo merezca, que sería la aproximación biocéntrica y moral, sino también porque a nosotros nos viene bien que la naturaleza esté en buen funcionamiento, tenga un buen funcionamiento. Es decir, podríamos explicar que cuanta más naturaleza y cuanto mejores ecosistemas, como los que has comentado, tengamos en las ciudades, mejor va a ser nuestra calidad de vida. Es decir, si los profesores, el personal de la Facultad de Ciencias, los alumnos hacen uso a diario de este tipo de espacios,
tendrán mejor calidad de vida, ¿no? Eso es lo que... Sí, hay de hecho estudios que muestran cómo la gente que se recupera tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, cualquier tipo de enfermedad, y las ventanas del hospital dan a un paisaje de naturaleza, se recuperan antes que los que dan a un paisaje, por ejemplo, a una autovía, ¿no? A una carretera, a un medio estresante. Y de hecho, no sé si eres conocedor del término sanatorio, que era espacios en los que a principios del siglo XX, generalmente en la naturaleza, pues iban la gente a curarse, tenían su tratamiento con enfermeros, médicos y demás, pero generalmente buscaban situaciones de naturaleza en las que uno encuentre también esa capacidad sanadora, espiritual de la naturaleza, en el que uno esté tranquilo. Desde luego, de hecho nos hemos venido aquí a este entorno a hacer porque es mucho más agradable que si aquí detrás tuviésemos la autovía directamente con todos los coches pasando, aunque tenemos el ruido de fondo que nos perturba, ¿no? Y el de los pajaritos que nos tranquiliza. Así que sí, efectivamente la naturaleza aporta ese bienestar psicológico. Si me permites un inciso, por hacer un poco de educación, cuando hablamos de la contribución de la naturaleza a las personas, los científicos lo hemos puesto como en tres casillas. Tenemos los bienes materiales o los bienes de uso, el valor instrumental que le damos a la naturaleza, es decir, cosas que materialmente usamos, como puede ser la madera, la miel, beber agua, la agricultura, las almendras, los tomates, todo eso, digamos, nos lo proporciona la naturaleza y son lo que se llaman servicios ecosistémicos de provisión o de aprovisionamiento. Luego hay otras contribuciones que nos da la naturaleza que serían de regulación, es decir, nosotros ahora mismo estamos respirando oxígeno gracias a que hay un montón de plantas que están fijando CO2 y emitiendo oxígeno. También tenemos la capacidad de beber agua de los ríos gracias a que los ecosistemas depuran ese agua, la filtran, luego sale más abajo, ya tenemos manantiales, eso sería un servicio de regulación, la descontaminación del aire, otro servicio de regulación, la retención del suelo. En Granada antes hay bastante fotografía, está el reventón, por ejemplo, en Puerta Real, cuando el Darro se desbordó, pero es que antes del reventón hubo frecuentes inundaciones. Y por mucha obra hidráulica que se hizo, no fue hasta que se regeneraron los ecosistemas de la cuenca del río Darro y de la cuenca del río Genil cuando dejó de haber esas inundaciones. Pues eso sería, ese control de la erosión y control de las inundaciones, sería otro servicio de regulación que nos ofrece la naturaleza y que contribuye a nuestro bienestar. Y por último tendríamos los servicios ecosistémicos culturales, hemos dicho aprovisionamiento, regulación y por último los culturales, que serían esos de los que veníamos hablando, de el bienestar espiritual, la inspiración, la naturaleza como fuente de información, incluso está la bioinspiración a la hora de hacer materiales, en que yo me fijo en cómo la naturaleza resuelve un problema y luego lo intento resolver a modo industrial digamos por imitación, en fin, o incluso la recreación, el ir a hacer deporte a la naturaleza, el senderismo, digamos, el turismo rural, todo ese tipo de cosas más culturales, espirituales, sería la última de esas contribuciones. Y en la base de todo eso está el buen funcionamiento de esos ecosistemas, que digamos es más a lo que me dedico yo, a controlar cómo están funcionando los ecosistemas para que sean capaces de proporcionar esos servicios de provisión, de regulación y culturales. ¿En cuál de estos tres bloques podríamos decir que tiene más peso el término de biofilia, el concepto de la biofilia en todos, en algunos en particular? Sí. Pues la biofilia vendría a encuadrarse dentro del biocentrismo ese que comentaba antes. Al fin y al cabo somos un ser vivo, como también ponía yo como ejemplo, muchos de mis compañeros sentían pasión por los animales y yo era el único raro que tenía así como más pasión por las plantas. ¿Por qué? Porque en realidad somos mamíferos. A todo el mundo le enternece mucho más la cara de un oso panda
que la cara de una mosca, ¿no? La cara de la mosca nos enternece bastante poco, te puede interesar verle al microscopio y le ves los ojos, y en fin, pero desde luego nos sentimos mucho más cercanos a los mamíferos. Hay también mucha pasión por las aves, esto es el número de gente que le apasionan cosas de la vida, ¿no? Y por las plantas pues hay menos, pero precisamente también había un estudio hace poco en Nature que las nuevas generaciones, analizando el contenido de las fotografías que se comparten en Instagram, pues que estaba aumentando muchísimo el número de fotografías que se comparten de plantas en relación con animales, como que ahora parece que las plantas están ganando en nuestros corazoncitos. Pero bueno, en general tenemos ese amor como ser vivo por la naturaleza, a todos nos gusta un paisaje natural y bueno, pues existe ese biocentrismo de decir, bueno, la naturaleza lo merece por sí misma, porque nosotros somos parte de ella y lo merece independientemente de que nos sirva o no nos sirva. Que también yo recuerdo algunos comentarios de gente que no está muy vinculada a la naturaleza, decir, bueno, pero si esa planta no sirve para nada, ¿por qué nos tendríamos que preocupar en que se extinga, ¿no? Recuerdo también un comentario de creo que era una parlamentaria andaluza que comentaba, bueno, si el lince ibérico es tan tonto como para cruzar la carretera sin mirar a la izquierda y a la derecha, pues a lo mejor animales tan tontos como ese no merecen la existencia, ¿no? Y deberían extinguirse, que sería como lo contrario a la biofilia. Pero probablemente a sus hijos le enternecerían ver dos cachorritos de lince ibérico que tiene esa carilla tan mona, ¿no? Podríamos afirmar entonces que los seres humanos no podemos vivir en ciudades que no tengan naturaleza, que no tengan parques, que no haya árboles, que no haya plantas también en el interior de nuestras casas. Sí, bueno, como vivir, podríamos vivir. De hecho, están sobreviviendo en Gaza y además tirándoles bombas encima. O sea que una cuestión es vivir y otra cosa es bienestar, bien vivir. Y creo que todo el mundo aspira a poder vivir mejor y a criar a su hijo, tener a su familia o relacionarse en un entorno que sea amable y no con el que tengas que estar luchando permanentemente para sobrevivir. En ese sentido hay muchos trabajos que hablan de la infraestructura verde y la infraestructura azul, que básicamente pues, es esto que estamos viendo aquí alrededor. Que el hecho de que, y no es casualidad, que el campus universitario y muchísimos de los campuses universitarios, hay investigación aquí realizada en esta universidad que comparan los campuses universitarios de muchas ciudades, en los que tienen un entorno, digamos, natural alrededor, como puede ser el de Fuente Nueva o como puede ser el campus de Cartuja, y un entorno totalmente urbano, cuando por ejemplo las facultades de traducción aquí o derecho que están en mitad de la ciudad en ese entorno urbano. Y comparan pues sensaciones de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, con índices de diversidad de plantas, de diversidad de animales que hay alrededor. Y se ve, igual que como comentaba antes con los hospitales, ¿no?, que el desempeño es mejor si está rodeado de un espacio amigable, lleno de naturaleza, que si estás en mitad de un espacio estresante, rodeado de tráfico y de coches. Sí, yo comparto contigo esa visión por mi experiencia también. Pues desde hace unos años decidí irme a vivir más cerca de la naturaleza, en un entorno pues más tranquilo, donde haya menos contaminación acústica y menos ruido, sobre todo del tráfico. A mí me estresaba mucho el ruido del tráfico continuo, que aquí en Granada lo notamos, pero en ciudades más grandes de España, como Madrid o Barcelona, se nota mucho más, se acentúa bastante más. Y yo he notado un cambio en mi salud y en mi bienestar, de más creativo, más productivo, mejor estado de ánimo, ahora que paso más tiempo en un entorno con menos ruido y con un mayor contacto con la naturaleza. Cuando me doy paseos pues por el campo, entre olivos, o veo alguna encina, o me paro a mirar alguna planta o el comportamiento de algunos animales,
yo coincido contigo, yo creo que eso lo podemos experimentar todos. Hay personas que creo que pueden llegar a desarrollar enfermedades si pasan muchos años, mucho tiempo de su vida, siempre en la misma ciudad, la misma rutina del tráfico, el atasco, y no salen de ahí, de la ciudad, ¿no? Sí, el estrés sobre todo se puede contrarrestar mejor si uno luego tiene un contrapeso de paz, ¿no? Y de ese contacto con la naturaleza. De hecho, el estrés que sufrimos durante la pandemia, lo que empujó a todo el mundo fue a poder contrarrestar ese estrés con mayor contacto a la naturaleza. Nosotros, volviendo un poco a mi investigación, utilizamos los comentarios, las fotografías y texto que comparte la gente en redes sociales, en abierto, en los espacios naturales protegidos, y para monitorizar cómo la gente se siente en su experiencia con la naturaleza. ¿Por qué voy a Sierra Nevada? ¿Por qué voy a la Sierra de Huétor? ¿Voy mucho? ¿Voy poco? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué fotografío? Y comparto en abierto con mis amigos o con quien sea, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, durante la pandemia pues se vio cómo explotó, y de hecho los propios gestores de ambos espacios protegidos ahora dicen que han tenido que cambiar el horario de sus guardas forestales para que haya más gente durante los fines de semana que durante la semana, cuando antes pues no había ningún problema. Y entonces mucha gente, digamos, se llena como parque temático la naturaleza en muchas ocasiones, y porque buscamos ese contacto, que en algunas, si no estuviese bien reglado, pues puede ser un problema para esa conservación del buen funcionamiento, porque al fin y al cabo, si degradamos la naturaleza, pues se acaba perdiendo el servicio que nos ofrece, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que comentábamos antes, y a utilizar no solo la opinión o el caso, la experiencia de uno mismo, que es lo que tú comentabas, lo que tú has notado, sino que hay investigaciones que hoy día, gracias a Google Scholar, por ejemplo, se pueden buscar en abierto, más allá de buscar en Google Scholar, Google Académico, que uno puede buscar investigaciones, ¿no? Resultados de investigación, no páginas web de opinión de cualquier persona, sino investigaciones que muestran, pues eso, cómo hay una regla también, que es, hay un artículo que habla del 333, creo, que quizás lo sabes tú mejor que yo, sí. Es ver 3 árboles desde tu ventana, que un 30% de tu barrio sea zona verde, y a menos de 300 metros de tu casa tengas un gran espacio verde donde poder tener ese contacto que tú buscas para desestresarte, ¿no? Y la gente que vive en un 333, pues vive muchísimo mejor que los que viven en un 000, ¿no? Estamos ahora mismo haciendo esta entrevista a día 4 de julio. En los próximos meses es evidente cómo vamos a acusar las altas temperaturas, tanto aquí en Granada, en Almería, el resto de Andalucía sobre todo. Ayer leía un dato, más de 5.000 vehículos el pasado fin de semana en las playas de Cabo de Gata. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué comparto este dato? Creo que está relacionado con esto que veníamos comentando. Todas esas personas que vienen de esas grandes ciudades del interior de España con ese estrés, buscan la solución rápidamente a ese estrés. Venga, me voy a ir a la playa, y en cuanto llegue a la playa ya contacto con la playa, con el mar, con la naturaleza, y ya voy a reducir ese estrés. Es posible, por lo que se produzcan esas avalanchas, porque esto es una avalancha, 5.000 vehículos en una playa de Almería, de las de Cabo de Gata, Monsul, Genovese, etcétera. Me parecen muchísimos vehículos y muchísima gente. Bueno, siempre ha pasado. La diferencia es que, bueno, yo soy del año 1978, nací en el 78, y por aquellos entonces pues quizá habría unos 4 o 5 mil millones de personas en el planeta. Ahora estamos en 8.000 millones de personas en el planeta. Es decir,
nos gustan las mismas cosas, pero ahora somos muchos más. Y además ahora tenemos muchos más medios, es decir, antes solo podían ir a la playa aquellos que medio vivían cerca o tenían dinero para permitírselo, y hoy día, pues, hombre, no todo el mundo puede todavía ir a la playa a pasar unas vacaciones, pero hay muchísima más gente que sí que puede. Entonces, pues, básicamente esa necesidad de tener ese contacto con la naturaleza creo que siempre ha existido. También las ciudades, ahora hay mucha más gente que vive en las ciudades, con lo cual necesita más esa desconexión y por eso se producen esas avalanchas. También hay gente que busca el turismo rural, que ha crecido muchísimo durante la última década, el turismo de interior, y bueno, creo que es normal. Además, el problema es en eso, en la sobrecarga. Hablaba con la anterior directora del Parque Natural de Cabo de Gata de cómo la gente, por ejemplo, busca darse una vuelta en kayak por los acantilados de Cabo de Gata, y hay bastantes empresas de turismo, de ecoturismo y de turismo activo que ofrecen ese servicio. El problema es que lo que van a ver con esos kayaks son, pues, los animales, las anémonas, las medusas, en fin, las algas, todos los bancos de peces que hay ahí. Pero los kayaks acaban golpeando en la zona intermareal, donde justo va al lado, y acaban golpeando y digamos, deteriorando todo ese nivel, además de que van, digamos, perturbando el funcionamiento de todo ese acantilado. Y la directora les comentaba a las diferentes empresas con fotografías de 300 kayaks como en línea de espera para poder entrar al arrecife, golpeándose unos con otros, y al final les dijo, bueno, vosotros mismos sois conscientes de que puede ser que ahora durante unos años pues todo esto funcione muy bien, pero llegará un momento en el que tanta presión acabe deteriorando el propio arrecife. Y fueron las propias empresas las que se autoimpusieron un límite de decir, no, pues vamos a organizarnos porque si no nos quedamos sin la gallina de los huevos de oro. Y creo que cada vez somos más conscientes de eso, ¿no? De que tenemos que controlarnos y ser más conscientes de que no somos omnipotentes y de que la naturaleza pues no puede con todo lo que le pidamos. Volviendo al Cabo de Gata, disculpa, había también el ejemplo de que al principio la sociedad almeriense rechazó muchísimo el que se cobrara para, a partir de un número de vehículos para poder entrar a Genoveses y a Monsul, porque habría que tomar un bus, ¿no? Una lanzadera, y a partir de un número de personas y de vehículos ya no se podía dejar a más gente. Al principio fue rechazado, pero ahora en realidad lo agradecen, porque si no, pues ya no va uno a ese entorno a encontrar lo que busca, sino que encontraría pues, lo que tiene en una playa de una ciudad, ¿no? Domingo, ¿qué te parece si hacemos una pausa y como nos está pegando ya el solano, nos reubicamos, nos cambiamos, nos refugiamos a la sombra y seguimos charlando de todos estos temas tan interesantes? ¿Te parece bien? Me parece bien buscar el servicio ecosistémico de regulación de sombra, relacionado con la evapotranspiración, que gracias a estos árboles van a bajar la temperatura. Yo he tratado de explicarlo en mi idioma, el Domingo lo explica en el suyo. Hacemos una breve pausa, nos movemos de sitio, ecosistémicamente, ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, nos hemos refugiado, nos hemos puesto a la sombra, o como Domingo dice, hemos hecho, no sé cómo lo has explicado antes, un uso inteligente del ecosistema para beneficiarnos de todo lo positivo que nos aporta. Soluciones basadas en la naturaleza. Claro, ahí quería continuar, porque lo has dejado antes en el tema de que cada día estamos más concienciados con este tema, respeto a la naturaleza, pero yo considero que si no hay una normativa de por medio y hay un ente sancionador que obligue a la gente, otra noticia que voy a comentar, las zonas de bajas emisiones, salía la noticia
estos días comentando que son mayoría las ciudades que todavía no la han implantado y que otras que van muy despacio. Pues se ve claramente, no hay una institución que sancione por no haberla implantado todavía o por ir tan despacio, pues lógicamente como no se le está tocando el bolsillo y no es una normativa que hay que cumplir sí o sí, porque si no tienes que pagar multas, pues hay mucha gente que no está por la labor, ¿no? de darse prisa con lo importante y lo beneficiosa que sería esa solución, por ejemplo, la zona de bajas emisiones. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, te puedo comentar dos cosas muy brevemente sobre eso. Una, la del caso de Almería, que en la peatonalización del centro hubo, digamos, vecinos de calles particulares que recogieron firmas para conseguir que su calle en concreto no se peatonalizara, ¿no? Y lo consiguieron. Y años después volvieron a recoger firmas para pedir que por favor les peatonalizaran la calle cuando vieron el éxito que había sido la peatonalización de las calles de alrededor de sus vecinos. Claro, es difícil, sobre todo si la gente no tiene la oportunidad de viajar y de ver, comparar con otras formas de hacer las cosas, pues es difícil imaginarse las cosas de forma diferente, hacer las cosas de forma diferente. Pero bueno, tenemos dentro de España tenemos ejemplos inspiradores. Hablamos antes de la ciudad de Vitoria, que ha tenido bastante reconocimiento por ser una de las primeras que empezó a creerse lo de la infraestructura verde y lo de las ciudades sostenibles. Y de hecho en bienestar está a la cabeza de España, comparando incluso con otras del propio País Vasco o de la Cordillera Cantábrica, ¿no? También otro ejemplo curioso es en Madrid, el río Manzanares antes estaba esclusado y entonces eran pues, varias sucesiones de agua estancada que iba cayendo en la esclusa, exactamente igual que está aquí el río Genil, ¿no? Y hubo una iniciativa después de muchísima lucha y hubo una ventana de oportunidad de simplemente bajar las esclusas y dejar que el agua fluyera con como un cauce natural. Esa fue la única intervención, no se hizo nada más, simplemente bajar la esclusa. Es cierto que el lecho del río allí no se había hormigonado, sino que era un lecho natural, todavía un banco de arena. Y entonces empezó la naturaleza a entrar en el río. Y cuando eso sucedió, también hubo otro intento de volver a lo anterior y los vecinos se levantaron en contra, diciendo que no queremos volver a lo anterior, queremos un río en el que vemos patos, vemos nutrias, tenemos árboles, tenemos una absorción de contaminación y de ruido, tenemos un frescor. Y ahora ya no hay vuelta atrás a un río Manzanares natural, ¿no? Eso es. Claro, decías lo de la normativa. Al fin y al cabo, en ambos casos son decisiones políticas, no tanto normativas. O sea, el río Manzanares perfectamente, un gobierno podría decir levantamos la esclusa y si no hay movimiento popular o no pierdo las elecciones porque la gente no me vote, pues finalmente pues, volveríamos a la situación anterior. Pero no hay una protección en la ley que diga no se puede represar el río con esclusa, ¿no? O que diga el río Genil está prohibido por ley que el lecho sea de hormigón. Entonces, claro, poco a poco habrá que ir consiguiendo avances legislativos, pero tiene que ir todo de la mano, ¿no? Porque la sociedad tiene que estar concienciada para que genere esa demanda en los políticos, para que los políticos tomen conciencia y finalmente en su labor de legislador, no solo de poder ejecutivo, en su labor de legislador pues realmente cambien la ley y vayan protegiendo esas cosas que son nuestro bienestar y no solo que protejan al vehículo, al coche Uno de los objetivos de Granada Sostenible es dar a conocer a la sociedad en general a los líderes
de todos estos temas, a las personas que están abriendo camino o que están realizando investigaciones relevantes o que son realmente expertos. Yo creo que tú eres un líder y voy a poner un ejemplo, a ver si lo recuerdas y coincides conmigo, y aprovecho para darte las gracias por aquel momento en el que la Vuelta Ciclista a España quería hacer su llegada a Sierra Nevada lo más cerca posible. No sé si era del Veleta o el Mulhacén, creo que era el Veleta, ¿no? Y comparto contigo de que sí es importante tener una sociedad unida y una sociedad concienciada que en masa se enfrente a este tipo de situaciones, pero fíjate qué curioso lo que pasó, y esto te doy las gracias porque gracias a los expertos y la comunidad científica que liderasteis ese movimiento, erais poquitas personas, pero conseguisteis movilizar a más personas que estaban comprometidas con todos estos temas, y se evitó que la Vuelta Ciclista acabase tan cerca del Veleta por los motivos que ahora vamos a comentar. Pero fíjate lo importante que es que haya alguien que tire del carro, que haya alguien que le diga a la sociedad, por favor, informaros, daros cuenta de lo que está pasando, esto no podemos consentirlo, y creo que lo hicisteis muy bien en esa ocasión que comentamos de la Vuelta Ciclista. Sí, me surgen muchos comentarios al hilo de lo que estás diciendo, pero voy a intentar centrarme en la pregunta concreta. Básicamente no es un capricho, digamos, el motivo por los que muchísimos científicos, esto fue una iniciativa que nació desde el Consejo de Participación de Sierra Nevada. El Consejo de Participación es un órgano en el que hay representados agricultores, hosteleros, ayuntamientos, muchísimas instituciones, la Universidad de Almería y la Universidad de Granada. Pues los investigadores que desde la Universidad de Almería y la Universidad de Granada representan, yo no estoy ahí, ¿vale?, representan a la universidad, pues en el Consejo de Participación decían, ojo, nos estamos yendo a la parte de Sierra Nevada donde se concentra el mayor número de especies endémicas exclusivas de la sierra, a nivel de flora, a nivel de fauna. Es decir, serían joyas de la corona. Y a mí me gusta mucho un ejemplo de equipararlo a obras de arte. Es decir, nosotros podemos organizar un evento, una fiesta, un gran macro concierto en cualquier lugar. Pero ¿por qué íbamos a hacerlo dentro de la Capilla Sixtina o dentro de la Catedral de Granada? No hay lugares para hacer un botellón que no sean dentro de la Catedral de Granada o dentro de la Capilla Sixtina, donde hay una serie de obras de arte que difícilmente podríamos justificar que les pase nada por simplemente el capricho de haber celebrado ahí una fiesta que va a estar chulísima, porque estamos haciendo una fiesta en la Capilla Sixtina y eso no lo puede hacer cualquiera, pero no tiene sentido poner en riesgo la Capilla Sixtina para hacer una fiesta. Pues el equivalente de la Vuelta Ciclista es el mismo. Puede estar alucinantemente chulo imaginarse que los ciclistas acaban echándose una foto en el Veleta, pero eso implica que todo el público, que todos los camiones, que toda la infraestructura que mueve la Vuelta Ciclista acabe deteriorando parte de esos ecosistemas donde se albergan especies que solo existen a partir de esa cota hacia arriba y que además se están viendo estresadas por el cambio climático y están en riesgo de desaparecer. Y nosotros somos responsables, somos los únicos que tienen esa especie en el planeta Tierra, somos los de aquí, no los tiene nadie más, ¿no? Y bueno, esa información al Consejo de Participación, esa por un lado y esa presión social por otro, pero ojo, fue una votación que los alcaldes, los hosteleros, todos la sociedad de cazadores, los agricultores, fueron todos los que se dieron cuenta de que una vez explicado lo entendemos perfectamente y fue una decisión. Además había normativa al respecto que era difícilmente explicable encajar dentro de la normativa de protección del Parque Nacional
que un evento tradicional o un uso tradicional del Parque Nacional fuese una vuelta ciclista, ¿no? Entonces ayudó todo, digamos, no solo la ley, sino también la conciencia social y la gobernanza y participación ciudadana, que creo que cada vez está ganando más importancia por suerte, ¿no? La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Tan importante es en este caso que las personas que toman esas decisiones se sienten con expertos que les puedan explicar todos los detalles, por qué es bueno, por qué es malo tomar esta decisión, los pros, los contras, como luego darlo a conocer también a la sociedad en general. En este caso lo conseguisteis explicar muy bien los motivos por los que no debería de haber llegado la vuelta ciclista hasta esa altura, y se consiguió. Pero ¿qué pasa en todos aquellos casos, en Granada, en Almería y en muchas otras ciudades de España seguramente, en el que se toman decisiones y no se consultan a los expertos? O peor todavía, en el que se consulta a los expertos y pese a que digan una cosa, pues no, no se sigue el criterio del experto. Pues bueno, finalmente lamentamos las consecuencias. Yo vi la película No mires arriba, No mires hacia arriba, o Don't Look Up. Don't Look Up, ¿no? Esto sí. de DiCaprio y Jennifer Lawrence, ¿no? Sobre temas de cambio climático. Era por la llegada de un meteorito que amenazaba la Tierra. Entonces todos los científicos decían, hay que hacer esto, pero luego por interés económico pues acaban diciendo, no, vamos a hacer otra cosa, y se extingue la humanidad por culpa de no hacer caso. Es a mí no me parece un poco paródica, ¿no? Pero sí ilustra el siguiente ejemplo que voy a poner, que ya sí es del mundo real. Ahora está en prensa estos días en Almería que el CSIC, la estación de zonas áridas, cedió unos terrenos al ayuntamiento al lado de la finca de La Hoya, donde ellos tienen un refugio de fauna sahariana, que cuando España salió corriendo del Sáhara en 1975, pues se trajo los últimos individuos que quedaban de 4 especies de gacelas, no recuerdo los nombres, Dorcas, Dama y sí. Arruiz creo que también que hay, y esos últimos individuos de esa especie pues los han ido, desde el año 75 hasta la actualidad, los han ido cruzando, intentando evitar la máxima consanguinidad para que no haya depresión por endogamia y empiecen a salir, bueno, pues entre comillas, pues, subnormales, ¿no? Gacelas anormales, y han ido consiguiendo maximizar esa diversidad genética para conseguir poblaciones ya tienen 400 individuos, y además han reintroducido de vuelta en Senegal, en Mauritania y en Marruecos. En fin, una labor desde el año 75 hasta nuestros días de trabajo. En el pasado el Ayuntamiento de Almería quiso hacer un concierto justo al lado de La Hoya, y los científicos le dijeron, pues a lo mejor no es buena idea, porque se van a estresar las gacelas y puede ser que alguna de ellas muera, y por favor no lo hagáis, además en la finca que el propio CSIC había cedido. Y bueno, pues no lo hicieron. Este año, sin embargo, pues pese a tener el mismo informe, pese a solicitar a los científicos que no se hiciera, finalmente hicieron el concierto, y como resultado de eso pues han muerto 4 gacelas, una de ellas embarazada, que dice, bueno, pues son 4 nada más, pero estamos hablando de que esas mismas 4 fueron las que trajeron desde el Sáhara, ese mismo número, quiero decir, que es una especie con mucha, en la que perder un individuo significa demasiado, ¿no? Y en fin, y ahora pues el ayuntamiento está mega arrepentido, tiene un sentimiento de culpabilidad terrible, y lo bueno es que creo que nunca más va a suceder. Pero como bien decías ahí, la información estaba, la administración había solicitado la información a los científicos, pero luego hay otro tipo de decisiones que después son muy difíciles de explicar, de presiones quizás, que acaban haciendo que uno no tome la decisión más acertada. Y en esto de medio ambiente, pues tú mismo me decías, si le preguntas a los niños cómo quieren que sea su colegio, te dibujan un colegio alucinante.
Y sin embargo, ¿por qué no hacemos luego esos colegios que se parecen mucho al entorno nórdico, ¿no? De un colegio donde ellos puedan jugar libremente en la tierra o con madera, en fin? ¿Por qué no les hacemos caso? ¿Por qué no les escuchamos, ¿no? Pero no lo hacemos. Y luego se ve que cuando se hace, porque hay proyectos de colegios, tú mismo también me contabas, en Barcelona, en Almería también hay algunos, aquí en Granada también ha habido algunos que reciben incluso sus premios, en los que los niños están encantados, los maestros están encantados, las familias están encantadas, porque están empezando a tener eso, más contacto con la naturaleza dentro del propio colegio. Yo creo que es importante que cuando se desoye desde esos despachos donde se toman las decisiones, los consejos y las recomendaciones de los expertos, ahí entra en juego el papel de la ciudadanía. Tienen que ser los ciudadanos los que se manifiesten, se movilicen, y si todo esto se sabe, si se da a conocer y se cuentan este caso de la finca de La Hoya en Almería, los ciudadanos, si conocen estos casos, se van a movilizar. Si realmente te importa este tema, dices, es que es verdad, es que no debe de permitirse un concierto aquí porque fíjate, ahora lo entiendo, ahora sé el daño que le va a causar a estas especies. Por eso creo que es importante eso, que esté informada la sociedad y que fruto de su interés en todos estos temas se consiga evitar este tipo de desastres. Nos vamos a centrar, si te parece, ya en los problemas de Granada. Me gustaría hablar del efecto isla de calor, me gustaría hablar de refugios climáticos, como bien estabas comentando, en los colegios públicos es un lugar con bastantes posibilidades para que sean ejemplo de ese refugio climático. A nivel general, en Granada, ¿cuáles son los principales problemas medioambientales que tú, que has tenido contacto directo con tantos alumnos a lo largo de todos estos años? Dime primero en Granada, ¿qué percepción tienes tus alumnos? ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales que les preocupan? Y luego vemos si también en Almería y en otras ciudades, no solamente de España, en las que has tenido experiencia académica, también se comparte este tipo de problemas o les preocupan otros diferentes. Es una pregunta muy difícil la que me haces, porque yo realmente no les pregunto a mis alumnos cuáles son los problemas medioambientales que les preocupan, pero me las anoto porque creo que es una muy buena pregunta para hacerles. Entonces, mi opinión va a ser a partir de mi experiencia como ciudadano en la ciudad, y también es cierto que algunos alumnos pues sí que manifiestan y a veces hemos tenido conversaciones, pero no es algo que sistemáticamente yo haya ido haciendo, aunque creo que debería ser también algo que la propia universidad como institución pues de alguna manera canalice, igual que tenemos la encuesta del CIS, de los problemas de los que preocupan a los españoles, pues podríamos tener los que preocupan a los estudiantes. Centrándonos en la parte medioambiental, principalmente la contaminación atmosférica, más que nada porque está ahí, está en las noticias. Somos, desde que Madrid y Barcelona empezaron a tomar medidas bastante severas, muy polémicas, algunas de ellas también que cuando ha habido cambios de gobierno, los nuevos gobiernos han dicho vamos a deshacer lo que hicieron, y luego se han dado cuenta de que la ciudadanía no quiere y que no deben, y al final lo han, digamos, matizado, pero básicamente las restricciones al tráfico están ahí y las mejoras en la calidad del aire y en la calidad de vida de las personas también está ahí. De los ciudadanos de la ciudad, es decir, de los que viven en Granada, no de los que vienen a Granada desde fuera. Al fin y al cabo, el gobierno de Granada tiene que preocuparse por la vida, en primer lugar, de sus ciudadanos. También, obviamente, tendremos que tener en consideración a los que vienen a visitarnos, a veces para trabajar o de turismo, pero principalmente de los que habitan la ciudad. La contaminación atmosférica en Granada hoy día es digamos, para mí el dato más vergonzoso de la ciudad. Somos campeones sistemáticamente en contaminación en España, y ese sería para mí el gran problema de la ciudad.
lo del Isla de Calor, pues también tenemos grandes barrios con poco acceso a una zona como esta, ¿no? Una zona verde que baje. Nosotros con imágenes de satélite, por ejemplo, vemos la diferencia de temperatura entre un barrio que tiene más densidad de arbolado y un barrio que tiene menos densidad de arbolado. Hay muchos trabajos, no solo en Granada, esto es archiconocido. Cuanto menos espacios verdes tienes, ojo, espacios verdes, no se trata de que este mismo espacio estuviese tapizado de hormigón o enlosado y de vez en cuando haya un árbol, que computa como espacio verde a efectos de normativa, o incluso un hormigón pintado de verde, ¿no? Eso computa como espacio verde, sin embargo no hace la función, el funcionamiento de ese ecosistema no es el de una infraestructura verde que te baja la temperatura y te aumenta la biodiversidad. Espacios verdes que realmente funcionen como tales, pues este podría ser, es pequeñito, pero este es uno de ellos. Paseillos universitarios es uno de ellos. Hay muchos parques en Granada que cumplen esa función y que varios gobiernos municipales de hecho se han dado cuenta de esto y ya tenemos en la prensa y hemos escuchado muchas veces lo del anillo verde de Granada y que hay que aumentar el número de espacios que sean realmente verdes y no hormigón con algún arbolito suelto, sino que funcionen como ecosistemas en la matriz urbana que mejore la vida de las personas. Ojo con esto también porque quizá me salto un poco de tema, pero el hecho de plantar árboles no significa que uno vaya a conseguir un espacio verde, porque el gesto que en la prensa, ¿no? Siempre decimos se plantan 50.000 árboles o tal empresa va a plantar 40 millones de árboles en los próximos 10 años en España. El objetivo no es plantar árboles, sino tener árboles adultos. Entonces, muchas de estas iniciativas lo único que están haciendo es darle de comer a los ratones, darle de comer a los conejos y matar ilusiones de muchísimas personas que van, plantan con toda su buena intención, pero que todo eso está abocado a morirse, ¿no? Entonces, creo que los eslóganes publicitarios de los ayuntamientos o de las empresas no deberían ser tanto vamos a plantar, sino vamos a conseguir que dentro de 10 años haya aquí un bosque de 10.000 árboles. Dentro de 10 años habrá allí 10.000 árboles, eso. No hoy planto 10.000 árboles que mañana van a morir. Y se quedará el sitio exactamente igual. Ese debe ser el objetivo y el compromiso. Por una parte, desde Granada Sostenible nos vamos a comprometer a preguntar a los alumnos y a los profesores de aquí de la Facultad de Ciencias para escuchar su opinión, para preguntarles cómo os gustaría que fuese vuestra facultad, si en los espacios verdes os gustaría que hubiese espacios para poder sentarse, para dialogar, para comer, con las típicas mesas de madera y con sillas de madera. Domingo, desde Granada Sostenible nos comprometemos a hacer ese trabajo y a darle visibilidad para que se conozca la opinión de los alumnos. Y luego, por otra parte, leí un informe de compañeros tuyos de la Universidad de Granada que hablaban de los problemas de salud, las enfermedades que se podían desarrollar si vivías en barrios donde los efectos de la isla de calor eran más graves. Mis padres viven en el barrio de la zona de Beiro, por debajo de las facultades de Cartuja, y desde hace un tiempo a esta parte, todo el solar donde estaba la antigua cárcel, las personas que tienen que tomar decisiones del futuro uso de ese espacio todavía no, creo que todavía no se ha tomado una decisión. ¿Hablas de Mondragones? Del espacio que hay de la antigua cárcel, donde han dejado la puerta de la antigua cárcel, sí, donde está el centro cívico Beiro y el colegio sí. Ave María. Ahí hay un solar que también pues estuvo una comisaría de policía, que la llamaban La Ponderosa, total. Yo considero que ese sería un espacio perfecto para diseñar y poner en marcha una zona verde de verdad, no 4 árboles y unos bancos y tal, sino una zona de verde de verdad, porque realmente se está demostrando a nivel científico que ahí es una zona
pues, deprimida y que está sufriendo estas consecuencias del efecto isla de calor y que necesita un espacio verde para contrarrestar esos efectos y que la población no enferme o no desarrolle este tipo de enfermedades. ¿Coincides conmigo o todo lo contrario, no hace falta poner ningún parque, pongamos otro centro comercial o pongamos otro edificio solamente de hormigón? ¿Qué opinas? Sí, bueno, más allá de mi opinión, vuelvo a lo que comentaba antes de mirar las investigaciones que hay de otros lugares, o incluso si hay que generar una investigación para la ciudad de Granada, pues hacerlo, ¿no? Si tenemos un gran espacio verde, un parque grande, a menos de 300 metros, nuestra calidad de vida mejora y además la temperatura local varía. Durante el verano, durante las olas de calor del verano aumenta muchísimo la mortalidad, o sea que hay muchos ingresos, sobre todo en personas mayores, también en niños pequeñitos, es decir, las olas de calor aumentan la mortalidad, eso es algo que se sabe. No podemos hacer nada a corto plazo para luchar contra eso. El cambio climático va a hacer que los veranos cada vez tengan más frecuencia de olas de calor y además que su temperatura media también sea más alta. Mucha gente comenta este junio pasado qué bien hemos estado, qué fresquito ha sido junio, estaba todo el mundo encantado. Pues este junio pasado ha estado aproximadamente en la media de los últimos 30 años. Ha sido un junio como eran los junios, ¿vale? Pero eso ya no va a existir. Cada vez un junio como este que acabamos de vivir va a ser menos frecuente y van a ser más como los últimos junios de los últimos años, que han sido terribles, ¿no? Entonces hay que buscar cada vez más soluciones basadas en la naturaleza que permitan mitigar esos efectos del cambio global. Por un lado está lo de bajar las emisiones de CO2, cambiar descarbonizar, pero eso es a macro escala. Pero luego a escala local, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. Y adaptarnos pasa por tener arbolado, por tener zonas verdes que estén evapotranspirando. Lo que yo comentaba antes de broma, cada vez que uno de estos árboles abre su estoma y una molécula de agua pasa a la atmósfera, baja la temperatura de allá donde crece. Debajo de un árbol se está más fresquito y mucho más fresquito que debajo de un toldo. O sea, lo de solución basada en la naturaleza es porque podemos poner un toldo que nos va a dar sombra, pero si ponemos un árbol tenemos dos efectos, el de la sombra y el del que el árbol va a estar tomando agua, humedad del suelo, va a estar evaporándola y es el mismo efecto que el sudor de una persona. Nos baja la temperatura por el hecho de estar sudando. Pues el hecho de que los árboles suden baja la temperatura de la ciudad y vamos a conseguir que menos gente muera, que menos gente enferme durante esas horas de calor. Si además esos espacios están abiertos al público como para que puedan disfrutarlo, pues mejor que mejor, ¿no? Un ejemplo, pues, hablabas tú de la Facultad de Ciencias, de este parque en concreto. Este parque hasta hace 3 años o aproximadamente estaba cerrado al público. Solo podíamos entrar, incluso pidiendo permiso a los profesores, no podíamos entrar ni siquiera los propios profesores a este parque. Y ahora, sin embargo, pues han decidido que no tiene eso ningún sentido y que lo que hay que hacer es que los estudiantes pues puedan, toda la comunidad universitaria, incluso de fuera de la universidad, disfrute de este espacio. Igual que Paseo Universitario, que históricamente era como privativo y ahora es un espacio de la ciudad en el que se concentra muchísima gente a disfrutarlo. Distinto es que podría estar mejor, podría, en vez de tener una superficie de, no sé cómo tendrá de ancho, a lo mejor 50 metros de alquitrán negro absorbiendo calor y no permitiendo que el agua se infiltre, esa superficie podría ser permeable para que entre agua, y si hay agua en el subsuelo, esa agua luego la van a utilizar los bosques para refrescar el ambiente en vez de alquitranarlo, ¿no? Que es lo que venía a decir yo antes del espacio verde, que realmente sea verde. Si esa superficie de alquitrán, en vez de ese alquitrán, fuese albero, tierra, y ahí entraran árboles, pues el buen efecto que ya tienen Paseillos sería mayor todavía. Te propongo, ya que lo has mencionado, que nos demos un paseo por la zona de Paseillos Universitarios para terminar allí esta entrevista tan interesante y que hablemos un poco del concepto de refugio climático y de otros temas
que nos quedan para finalizar la entrevista. ¿Te parece? Sí, estupendo. Vamos. Pues nos vamos de paseo. Bueno, Domingo, pues ya nos encontramos en la zona de Paseillo Universitario, donde me comentabas que antiguamente no era así, no era un espacio abierto de la ciudad donde cualquier ciudadano podía venir a estar tranquilamente aquí en los bancos, pasear, hacer deporte. Sí, bueno, es un espacio de la universidad que la universidad pues, entendió que, en colaboración con el ayuntamiento, que lo mejor era que los ciudadanos lo puedan disfrutar. Está cerrado por la noche, ¿no?, de madrugada, pero durante el día sí que está abierto. Pero además de eso, no es solo abrirlo, sino que también la forma en la que se genera el espacio es importante. Este espacio, antes de que lo reformaran recientemente con las obras del metro, pues aquí, por ejemplo, tenían un seto y ahí tenía otro seto y ahí otro seto, entonces estaba como muy compartimentado, y en los setos tenían bastante mantenimiento porque había que dejarlos con la forma bonita, ¿no?, de seto cuadrangular, con lo cual había bastante gasto. Ahora, sin embargo, pues es un espacio abierto en el que la gente pues juega. Esto por las tardes está tremendamente lleno, invierno y verano. Al mediodía, hombre, también es un día laborable, todos los estudiantes están estudiando, estamos en mitad del periodo de exámenes, pero bueno, también estamos en el mediodía solar. Y pese a que estemos en el mediodía solar, pues hay bastante gente que viene aquí precisamente a estar al fresquito. Buscando la sombra, claro. O efectivamente a la sombra. Entonces, cómo se diseñan los espacios es bastante importante. Con todo y con eso, yo creo que te ponía antes el ejemplo de precisamente esta calle, ¿no?, de alquitrán y de las soluciones basadas en la naturaleza. Hay hoy día mucha investigación sobre cómo generar infraestructuras de forma que sean más amigables y que promocionen la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos, como puede ser eso, el atemperamiento del clima, el refugio climático. El construir una superficie impermeable, como esa carretera, como esta calle de alquitrán, hace que todo lo que llueva ahí va a la red de alcantarillado, y además con el problema añadido de que esa red de alcantarillado no es separativa, es decir, no va por un lado el agua de lluvia y por otro lado el agua residual, sino que aquí cuando llueve la mayor parte del agua va a parar a la depuradora. Entonces le genera un estrés, una sobrecarga a la depuradora, y muchas veces el agua pasa sin depurar al río y generamos un problema de contaminación en el río. Entonces, lo que se propone desde bastantes investigadores, incluso investigadores de la propia Universidad de Granada, son distintas soluciones que hagan que el agua se quede localmente aquí y se infiltre. Todo lo que llueve en esta gran superficie de alquitrán, si se infiltrara, permitiría que estos árboles, por ejemplo, hubiese que regarlos menos, o por lo menos generas una gran bolsa de agua, y si no generas una gran bolsa de agua, incluso evitas que la depuradora le llegue un exceso de agua y contaminación al río. O sea, son varios beneficios. Domingo, veníamos hablando de la importancia de apostar por las ciudades esponja, con soluciones como pavimentos permeables, jardines de lluvia, todos estos temas. Aquí podemos ver un ejemplo de ello, ¿no? De jardines, de lo que no se debería hacer. Exacto. En realidad. Simplemente el hecho de que el bordillo, aquí por ejemplo, de que el bordillo esté más alto que el alquitrán, pues hace que todo lo que llueva en esta gran superficie, pues acaba siendo infiltrado. Aquí lo podemos ver claramente. Por aquí, y además esto no está conectado a una red separativa que lleve este agua al río, sino que este agua va a la depuradora y sobrecarga la depuradora, porque es agua, en principio, agua de lluvia, bastante limpia, ¿no? Y arrastra los contaminantes, sí es cierto que tenga el pavimento, ¿no?, pero no ha comparado con las aguas fecales, ¿no? Entonces, pues los jardines de lluvia, que es una solución, pues simplemente aquí en este mismo emplazamiento, por ejemplo, habría que haber hecho un gran hoyo rellenado de escollera, de rocas grandes que permitan bastante permeabilidad, que además se puede seguir manteniendo esta, digamos, evacuación de emergencia,
por si no es suficiente con la del jardín de lluvia, pues luego que esté la otra, ¿no? La tradicional, ¿no? Pero toda esa agua que en eventos de lluvia pequeños o en eventos de lluvia moderados pueda ir infiltrándose, pues es agua que dejas aquí localmente y que luego pues todo este jardín puede utilizar. Además de la cuestión del pavimento no permeable negro, que además absorbe un montón y mantiene un montón de calor. Esto podría ser un pavimento permeable, por ejemplo, como los que hay en Holanda, que todos los pavimentos en Holanda, por necesidad de no inundarse, en realidad pues son pavimentos permeables, incluso muchísimas de las calles de las ciudades son permeables. Exacto, simplemente cambiando estos adoquines y permitiendo que el agua se infiltre haría la función que hace un acuífero, sería una reserva de agua totalmente natural, economía circular, que alimentaría y garantizaría la supervivencia de estas especies de este jardín. No habría que pintar, no habría necesidad en pintar el pavimento de color blanco, simplemente utilizando materiales permeables sería suficiente, ¿no? Simplemente que en vez de haberlo hecho de alquitrán, pues vamos, yo no soy un experto en construcción y en ingeniería civil, ¿no? Pero sí he visto ejemplos de otras ciudades, porque por mi profesión pues viajamos bastante los investigadores para hacer intercambios de investigación con otros sitios. Y bueno, como te comentaba al principio, he vivido en bastantes ciudades y tengo inquietud también. Entonces digo, ay, ¿por qué aquí harán las cosas de esta manera y no las hacen como en mi casa, ¿no? En mi pueblo? Y te das cuenta de que hay detrás, pues, por ejemplo, ese razonamiento de que el pavimento sea permeable y esa permeabilidad hace que el agua pues se quede aquí y disminuye las necesidades de riego. No vas a mantener este césped con el agua de lluvia, ¿vale? Este césped va a haber que seguir regándolo, pero vas a tener que regarlo, o si no el césped, por lo menos la arboleda, menos. Y los árboles van a tener mayor disponibilidad de agua. Estos veranos pasados, en bastantes parques de Granada, yo que me fijo, pues he visto que ha habido muchos árboles que han muerto por el efecto de varias sequías y olas de calor consecutivas. Que eso tiene un coste también económico, porque ahora el ayuntamiento tiene que reponerlos, tiene que quitarlos y poner uno nuevo. Y eso es mucho dinero cuando estamos hablando de miles de árboles. Pues habrían muerto menos si hubiese una reserva mayor de agua en el suelo. También morirían algunos, pero no es lo mismo tener la despensa medio llena que tenerla medio vacía. Así es, y más si cabe en el sur de España. En los municipios en los que nos encontramos, estamos en Granada, la zona del sur de Andalucía, también en Almería, en Málaga también. Aquí el agua no nos sobra precisamente, aquí deberíamos de ser un ejemplo, ¿no?, de un uso eficiente y sostenible del agua. Hay mucha gente investigando en eso, hay ejemplos de otras ciudades del mundo en los que ya tienen esa cultura desde hace mucho tiempo, tradicional incluso, y sí, efectivamente, tenemos que aumentar la recarga del acuífero local, haciendo que nuestros pavimentos sean permeables. También, que es un imperativo por normativa europea, lo que pasa es que nos han dado un plazo de cumplimiento de varias décadas, ¿no? Hay que tener una red separativa de agua, la normativa lo contempla. Cuando tú te vas a construir una casa nueva, no puedes meter el agua de lluvia en tu red de aguas fecales. Lo que ocurre es que luego la infraestructura urbana no está preparada, no hay una red separativa que realmente recoja agua de lluvia por un lado y agua fecal por otro. También es importante la fase de diseño, ¿no? El pensar y reflexionar muy bien, hacer una selección adecuada de las especies, pues teniendo en cuenta eso, el consumo hídrico que tiene una, si es invasora o si no. Alergénica. Claro, al final todo eso se traduce en un coste económico a largo plazo, como bien explicabas antes, ¿no? Por eso es tan importante esa fase inicial, la fase de diseño, de pensar las cosas y de hacerle caso a las personas que más saben. Al final parece simple, pero no lo es. Ojo, no que se lleva a cabo. Muchas veces las personas que más saben no tienen por qué ser digamos, los investigadores o los universitarios. También
la gente del pueblo que lleva toda la vida sabiendo cómo se hace un determinado cultivo o lo que sea, son tenedores de muchos conocimientos. Los propios jardineros pueden saber. Lo que ocurre es que también es cierto que hay inercias de cosas que se han venido haciendo de una determinada manera que hay que estar dispuestos a repensar en multitud de ocasiones. Por ejemplo, vuelvo a lo de la tradición versus la innovación. Las especies que se han plantado de aquí para atrás se han plantado en unas condiciones climáticas que no van a ser las mismas que de aquí para adelante. Entonces, si vamos a ciudades en las que va a hacer más calor y las que va a llover menos y vamos a tener menos frío en invierno, pues tenemos que pensar que más susceptibilidad de plagas, más susceptibilidad a olas de estrés por temperatura y estrés por sequía, ¿no? Entonces los árboles y los arbustos que hay que plantar, no pensemos solo en árboles, hay que pensar un poco en todos los estratos y en las especies de insectos, de aves que van a poder explotar diferentes recursos. No es lo mismo la semilla que tira un árbol que la semilla que tira un arbusto, y entonces, bueno, pues toda esa diversidad de especies, no solo en estar más fresquito o menos fresquito, sino también en estar rodeado de biodiversidad, ¿no? Hay un tema que sí que me gustaría que comentásemos antes de terminar esta entrevista, que está siendo muy interesante, el tema de la restauración y la regeneración de espacios que han sido dañados por incendios. Recuerda el último gran incendio que tuvimos lamentablemente cerca de Granada, aquí en el Cerro de San Miguel. Cuéntame cómo se debería hacer las cosas bien hechas de manera profesional de la regeneración de ese espacio, de ese ecosistema tras un incendio forestal como el que aconteció en este espacio. Bueno, la cuestión, yo no soy profesional en restauración, lo primero, pero sí que colaboro con mucha gente que tiene décadas de experiencia en restauración. Y hay varios aspectos. Hay una cuestión puramente técnica y hay otra cuestión de gobernanza, ¿no? Entonces, respecto a la cuestión, en ambas cuestiones también, no es lo mismo estar cerca de un entorno urbano donde va a haber mucha visita, por ejemplo, por parte de los ciudadanos, como puede ser el incendio de San Miguel, a estar en un entorno natural, como puede ser el de los Guájares, que también ha sido un incendio relativamente reciente y bastante extenso y cercano. Sí. La aproximación no es la misma, porque la presión de visitantes que tiene el Cerro de San Miguel pues no es la que tiene los cerros que hay en los Guájares, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la participación ciudadana. Hoy día no se pueden hacer restauraciones como se hicieron en la época del servicio forestal obligatorio durante la dictadura, o incluso también anteriormente con la República, de vamos a coger cuadrillas y cuadrillas de hombres y mujeres que vayan al monte a plantar a un coste prácticamente irrisorio. Eso ya no se puede hacer, hay que hacer las cosas de diferentes maneras, y también teniendo en cuenta que la gente está acostumbrada a tener voz y voto, no estamos en los mismos tiempos, ¿no? Yendo al ejemplo del Cerro de San Miguel, pues hubo varias reuniones promovidas por el movimiento ciudadano que querían participar también, aunque no sean terrenos de su propiedad, aquello es suyo, es de los visitantes, porque esta gente, o sea, paseo universitario no es mío, no es de toda esta gente que lo está disfrutando. Sin embargo, si aquí sucede cualquier cosa, mucha de esta gente se enfadaría o se alegraría porque lo sienten como suyo, ¿no? Eso pasa en el incendio de San Miguel. Y eso es una energía muy, muy potente para movilizar y para explicar, para concienciar, para conseguir además que esos proyectos tengan, digamos, más recorrido. Hay un concepto que en investigación hablamos de codiseño y coproducción, que básicamente si tú para desarrollar un proyecto involucras a los ciudadanos desde el propio diseño del proyecto,
y luego desde la ejecución del proyecto vas a garantizar mucho más que cuando ya esté en marcha, por ejemplo, para construir un parque, pongamos como ejemplo, y te pongo el caso concreto de Granada Respira, que es un proyecto promovido desde el Ayuntamiento de Granada, que lo concedieron hace como unos 3-4 años por parte de la Fundación Biodiversidad, y en el que había ahí una cosa que de Fundación Biodiversidad, que están más al corriente de las tendencias de la investigación, lo llaman de participación ciudadana y cogobernanza. Es decir, de forma clásica, de hecho esto a mí me gustaría aprovechar esto para hacerle el inciso, que me quedé con ganas de decírselo a Ana, la concejal de Medio Ambiente, Ana Agudo, del Ayuntamiento, porque tendemos a confundir gobernanza y participación ciudadana con comunicación. Y me quedé con ganas a raíz de un comentario que también es cierto, que ella dijo de tenemos que aprender a comunicar mejor las decisiones que tomamos. Sí, pero es que no haría ni siquiera falta hacer eso si los proyectos se ejecutaran desde el principio de la mano de los ciudadanos. En Granada Respira, que es un proyecto promovido por el propio Ayuntamiento, para hacer un parque en la rotonda que hay en los Anders, la del camión de bomberos, de entrada a La Chana. Todo el camino este paralelo, el camino, ¿no?, a circunvalación, ¿no? Sí, todo ese el camino de las vacas, efectivamente. Toda esa zona. Pues ahí, por ejemplo, el ayuntamiento contactó con investigadores de la universidad y generamos un grupo de trabajo que estuvimos, bueno, pues dando feedback o, bueno, nuestra opinión sobre cómo hacer algunas de las cosas. Pero es que voy más allá, es que perfectamente en esa gobernanza podría haber habido reuniones antes de tener una idea de proyecto, como tú decías, pregúntale a los niños cómo quieren que sea su colegio. Claro. Con las comunidades de vecinos, con las de huertos, con los de ciclistas, con los diferentes grupos con interés en la zona, para preguntarles qué queréis. Y eso es muy difícil de gestionar, pero hay profesionales que se dedican a eso. Hay profesionales que se dedican a enfrentar al animalista con el cazador y a que entre los dos lleguen a un acuerdo, porque tienen intereses contrapuestos, pero el terreno es de juego es común a todos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, y el ayuntamiento lo va a tener mucho más fácil, cualquier administración lo va a tener mucho más fácil si desde el principio las decisiones se han tomado por acuerdos de grupos y en la mesa han estado todos desde el principio, porque la solución final habrá sido ya de cesión de todos, y todos son conocedores del proceso. Entonces, al final han puesto no sé cuánto, ¿no? Claro. Sé por qué han puesto no sé cuánto, porque si no hubiesen puesto otra cosa se habrían muerto, o porque el dinero que les han pagado no permitiría hacer esta actuación y solo permitía hacer esta otra, y la ciudadanía estaría más consciente y responsable además del cuidado de ese espacio. Pero claro, ojo, también hay que puntualizar que no hay que darle el tirón de orejas solamente al Ayuntamiento de Granada, también a los ciudadanos, porque muchas veces en las reuniones que se hacen de las juntas municipales de distrito y todas estas reuniones que están abiertas a escuchar la voz de los vecinos de todos los barrios, no asisten los vecinos. Entonces, claro, luego pasa que te quejas de algo que no te gusta que han puesto en tu barrio, pero no te has involucrado desde el principio en la fase esa de comunicación, de escucha, de participación activa, participación ciudadana, compartiendo tu idea o compartiendo tus comentarios. Sí. Entonces, también habría que animar a que los vecinos de los diferentes barrios se empezaran a involucrar un poquito más en esa fase de diseño, para que fuese un trabajo conjunto, tanto ciudadanos, asociaciones, empresas, instituciones, todos de la mano de manera conjunta, hablasen, charlasen, comentasen esos temas y diseñasen desde la base ese tipo de proyectos. Tienes razón, pero vuelvo a lo que te comentaba de la gobernanza. Si hay una cultura de la gobernanza, todo eso formaría parte de, digamos, nuestro compromiso social, y entonces estaríamos acostumbrados a asistir a ese tipo de eventos. También modificando un poco la forma en la que se hacen las cosas.
vengo a mi casa, ¿no? Tenemos ahora el proyecto de sostenibilidad de la Universidad de Granada y nos han dado 2 semanas para hacer alegaciones, comentarios y demás. Y claro, mucha gente dirá, pero es que nadie va a alegar. Te dan 15 días en julio para poder ya sobre una cosa que está escrita empezar a introducir tú algún comentario, ¿no? Ese ya no es el momento. Estamos a tiempo, ¿vale? Pero el momento es antes. Yo, por ejemplo, sí que hubo una lluvia de ideas, contacto con inquietudes. Ese es el momento. Al principio, pero no, porque además mucha gente no tiene ni siquiera, voy ahora a la ciudadanía en general, la conocimiento, formación de cómo se hace una reclamación formal, una participación en un proceso que está muy legislado, que se tiene que hacer a través de una vía adecuada. Ellos lo que simplemente quieren es que se les escuche y que la persona que luego está encargada, tiene los conocimientos técnicos y demás en plasmar esa inquietud, pues que lo lleve a los papeles, ¿no? Y esos procesos de talleres participativos, de mesas de opinión, parciales y luego conjuntas, son costosos, pero la ventaja es que el producto final satisface a mucha más gente y además mucha más gente está dispuesto a defenderlo, ¿no? Yo no estaba tirándole de la oreja al ayuntamiento, ojo, estoy hablando de una cuestión administrativa general de cualquier proyecto, ¿no? Del ayuntamiento, los plazos de participación y la gobernanza. En este de la Fundación Biodiversidad, como ellos son muy conscientes de que los proyectos en biodiversidad necesitan o se benefician de esa parte de coproducción, porque en todo eso la gente se está educando ambientalmente. Y entonces están escuchando al científico. Además, el científico está escuchando a los de la asociación tal y cual y se baja de su torre de Babel, ¿no? Y al final, el producto final, como te comentaba, es más sostenible en el tiempo porque todos lo sienten como suyo, ¿no? Que no te quepa la menor duda de que vamos a hacer por nuestra parte el esfuerzo para hacer llegar todos estos comentarios, todas estas charlas tan interesantes que estamos teniendo, que no caiga en el vacío, sino hacérsela llegar a las personas que toman este tipo de decisiones o que deben ser los protagonistas de lo que pase o lo que deje de pasar aquí en Granada. Por supuesto, queremos hablar con Ana Agudo, con Ángel Luis, con toda la gente que está trabajando en estos temas en el Ayuntamiento de Granada. También queremos hablar con la gente que diseña los planes de sostenibilidad en la Universidad de Granada. Hablaremos con ellos y le transmitiremos estos comentarios. Con Confederación Hidrográfica, porque también tienen competencia, y con la Junta de Andalucía, que también tiene competencia en algunas zonas. Es otro de los objetivos de Granada Sostenible también, hacer llegar todo esto, que se fomente el debate, que se fomente la participación entre los diferentes agentes, los diferentes actores del ecosistema granadino. Sí que es verdad que no me gustaría terminar esta entrevista sin que nos hayas hablado de los proyectos actuales tan interesantes en los que estás trabajando. Hay uno que a mí me parece fascinante, que creo que está trabajando con tu mujer también, sí. En tema de une teledetección, une uso de drones, con cultivo de las semillas, inteligencia artificial. Por favor, cuéntanos este proyecto, en qué consiste y para qué lo estáis desarrollando. Pues mira, este proyecto nace por un lado de comentarios de un amigo común de mi mujer y mío que decía, pero ¿por qué no trabajáis juntos? Si tú que haces inteligencia artificial y tú que haces teledetección podrías hacer cosas maravillosas, pero no queríamos llevarnos el trabajo a casa y finalmente lo hemos hecho, pero bueno, por ahora nos peleamos solo lo suficiente. Eso por un lado. Luego, también por haber tenido la suerte de haber conocido a Jorge Castro, que es un catedrático de ecología de la Universidad de Granada,
que llevan muchísimos años trabajando en restauración de ecosistemas, y también gracias a la pandemia, todo hay que decirlo, porque yo alquilé un huerto, bueno, tengo más que alquilar, Jorge me dejó un trozo de tierra en su huerto, y a raíz de eso pues comenzamos a hablar y a interaccionar muchísimo más y a conocernos mutuamente. Perdona que te interrumpa, Sí. fíjate qué interesante. El huerto como elemento De unión social. Totalmente. De comunicación Totalmente. distendida, fuera de los despachos, en otro entorno Sí, diferente. totalmente. Existe una asociación de huertos urbanos de gente de mayores que en el Parque de la Alquería pues tienen ahí su huerto, y da una envidia pasarse por ahí y verle las judías debajo del alambrado de 2 metros que tienen que poner para que no se las quiten. Y eso precisamente, hacer a esa gente partícipe en el proyecto, por ejemplo, de Granada Respira, de decir, oye, queremos un parque pero que tenga 4 huertos, por favor, porque tenemos una lista de espera brutal de gente que quiere hacer esa cohesión social, de pasar ese rato. Sobre todo, no siempre los mayores, yo no soy tan mayor ni estoy jubilado, pero es cierto que hay mucha gente que en esa etapa de la vida pues empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y tener un huerto es una cuestión maravillosa a la que llevan a los nietos y a los hijos, por cierto. Hay mucha gente joven ahora que... Sí. que Después de la pandemia ha explotado. Está todo el mundo súper interesado. Hay 2 temas que he visto que está interesando ahora mucho. El tema de la cerámica, el tema de diseñar cacharros con tus propias manos, y el tema de los huertos urbanos. Hay mucha gente que se está apuntando a este tipo de actividades, y ahí aprovecha para conocer a más gente mientras está aprendiendo a cultivar tomates, lechuga o patatas. Sí, puedes ejercitarte en un gimnasio, que está perfecto, y también con un azadón, que también está perfecto, ¿no? Pero en este caso tu proyecto, perdona, del que estábamos hablando, bueno, no va del uso de la azada tradicional, sino que va un paso más allá. Sí, 1 o 2 o 3 pasos más allá. La cuestión es que todo nace de la cuestión científica de que tenemos cambio climático y tenemos crisis climática, que también me decías, ¿por qué crisis? Pues porque estamos en el último momento de poder hacer que el futuro no sea tan chungo como será si no hacemos algo justo a tiempo. Y hay una ventana de oportunidad. De hecho, Naciones Unidas ha nombrado a esta década la década de la restauración ecológica, precisamente un poco animando a que todos los países se pongan a remar en esa dirección. Por suerte, Hungría ha cambiado de opinión y acabamos de aprobar el reglamento de restauración ecológica, de la restauración de la naturaleza de la Unión Europea. Sí. Eso va a ser una herramienta súper potente, precisamente para poner un poco freno a esta crisis climática. Tenemos 2 décadas de oportunidad para volver a plantar árboles en sitios donde dentro de 3-4 décadas ya no se podrán plantar. Y el momento es ahora. Es ahora, porque todavía se dan las condiciones que permitirán que esos árboles, digamos, se conviertan en adultos, porque la etapa más crítica es precisamente el establecimiento, pues, de que un pequeño arbolito pues adquiera un determinado porte. Y una vez que se puedan, digamos, restaurar árboles en esos sitios, pues pasar luego el desierto, ¿no? La travesía en el desierto del cambio climático, pues una vez que tengas el bosque, pues ahí aguantará acantonado hasta que las condiciones dentro de varios siglos o milenios pues vuelvan a ser, si es que lo consiguen las generaciones futuras, reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Pero bueno, también plantando bosques, nosotros mismos somos esa generación futura que decimos, somos conscientes de lo mal que lo hemos hecho, que era necesario a lo mejor para alcanzar determinado desarrollo, pero también es cierto que hay que frenar y empezar a secuestrar carbono y a recuperar la biodiversidad. Y en esa estamos. Pero el problema es que a fuerza de azada, con las condiciones sociales, con las condiciones de seguridad y de empleabilidad que tenemos hoy día, no le puedes dar a 2 perras gordas a un hombre por el árbol que plante para que esté todo el día a sol y sombra y con golpes de calor plantando árboles, ¿no? O peor todavía, tratar de que lo hagan de manera voluntaria. Y, por supuesto, el voluntariado como si fuera un solo trabajo, ¿no? funciona como educación ambiental y para que la gente, digamos, se sienta bien, pero con voluntariado
voluntariado no se restaura la naturaleza ni hacemos freno a la crisis climática en absoluto. Esto tiene que ser inversiones y además inversiones muy bien pensadas para que tengan éxito, ¿no? ¿Qué proponéis a través de vuestro proyecto? Tenemos como idea evaluar si sería posible, porque solo es un condicional, escalar la plantación, en vez de la plantación, la siembra de árboles, para hacer que podamos ir mucho más rápido de lo que estamos yendo, ¿no? La idea fundamental es que si cogemos semillas, las peletizamos, es decir, les ponemos una envoltura que haga que esas semillas no sean atractivas a los roedores, a las aves, porque ha habido siembras de semillas desde helicóptero, o incluso hay experimentos que se llaman endodango, que los rodean con barro, los niños en los colegios, y luego las van tirando, las bombas de semillas, y a los 2 días los ratones y las distintas aves pues se las han comido prácticamente todas. Tenemos experimentos mostrando eso, con un 98-99% de depredación, se comen las semillas básicamente. Entonces hay que dotarlas primero de una envoltura química natural, que puede ser cadaverina, que por ejemplo es una sustancia que huele a cadáver, a muerto, y que eso haría que en principio no se la quieran comer, u otras sustancias picantes, la capsaicina, que es la del pimiento picante, ¿no? Y esto pica con 1000 demonios, tampoco me lo voy a comer. Determinadas sustancias que hagan que esa semilla pues sobreviva cuando esté en el campo. Eso por un lado. Por otro lado, que con vuelos, con dron y con inteligencia artificial podamos detectar lugares donde si yo tiro la semilla hay muy alta probabilidad de que tenga éxito. Esa semilla va con un hidrogel también, una protección para que absorba humedad y con nutrientes para que el establecimiento pues le sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces el dron pasaría con una imagen, detectaría esos lugares, que puede ser, para que tengas claro, imaginemos que hay aquí un gran arbusto pinchoso, el que una cabra, un conejo, una vaca tiene difícil acceso porque, como te comentaba antes, los herbívoros acaban con gran parte de las plantaciones que se hacen, pues evitar ese fácil acceso, pero con un elemento natural, un rosal silvestre, un majuelo, un espino, ¿vale? Y entonces tirar las semillas ahí adentro. Entonces podemos ir y tirarlas, o podemos echar las semillas dentro de un dron que tiene una gran tolva con un montón de semillas, y al dron nosotros le hemos dado las coordenadas exactas donde el sistema de inteligencia artificial nos ha dicho que hay ese gran espino, y entonces el dron va ahí, deposita la semilla y luego se va al siguiente espino, o debajo de la siguiente roca, o de un árbol caído, o en una circunstancia en la que hay un poco de humedad y está al refugio en una caída, en un río, sí, microambientes en los que sabemos fijo que, o con gran probabilidad, que ese árbol va a tener éxito, y entonces mandar a drones a plantar. Pero como digo, todo esto es una idea, y en este proyecto lo que estamos tratando es de dilucidar si esta idea puede pasar a la fase de desarrollo, o simplemente se trata de una idea feliz, bonita, un cuento chino que bueno, pues que finalmente no pudo ser. Pero el problema, y esta iniciativa surge también porque hay grandes empresas que están vendiendo en tiempo real, que están restaurando miles y miles de hectáreas a través de la plantación con drones, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, hay empresas también que hacen greenwashing, de hemos plantado 50 millones de árboles o hemos tirado 80 millones de semillas. De acuerdo, le habéis dado de comer a 80 millones de ratones, pero no habéis plantado ningún árbol, no, o sea, no os habéis garantizado que dentro de un futuro ahí vaya a haber un bosque, y que realmente estéis haciendo algo más que darle de comer a los ratones. Entonces, un poco también por canalizar, hay mucha gente metiendo dinero ahí, muchísima gente metiendo dinero ahí, compensando su balance o la responsabilidad social corporativa de muchísimas empresas que destinan dinero a lavar su imagen, o realmente por convencimiento, y dice, bueno, pues todo este dinero yo se lo doy a esto que meta semilla en un dron y que vaya y las tire. Si eso no sirve para nada, estamos perdiendo dinero, una oportunidad e ilusión. Entonces vamos a ver si sirve o no sirve. Si sirve, vamos a hacer las cosas bien para garantizar que todo ese dinero vaya realmente a bosques para el futuro,
y si no sirve, pues que vaya a la azada de toda la vida y a una persona que vaya regando, pero por lo menos que se garantice que va a haber ahí un bosque en el futuro. Hay una comunidad buenísima de gente en Huejar Sierra, por ejemplo, que viene plantando árboles con el método tradicional y que no se le ha muerto ni un solo árbol en toda su vida, y llevan ya 3 décadas plantando árboles de forma voluntaria en Sierra Nevada. Pero así no podemos restaurar todos los ecosistemas degradados de Europa o del mundo. Hay que hacer cosas que estén bien hechas, pero que sean masivas, escalables. Exacto, no obsesionarnos solamente con desechar lo del pasado y pensar en cosas nuevas, sino aprovechar todo el conocimiento que ya hay de años y siglos de experiencia, de ensayo, de uso-error, y ahora complementarlo con el uso de las tecnologías y con todo lo nuevo que nos está viniendo, inteligencia artificial, sistemas de información geográfica, uso de drones, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante y le haremos el seguimiento desde Granada Sostenible para que ese proyecto, esperemos, que despegue y se convierta en un proyecto real. Sí. Domingo. Jorge, un segundo. Antes te comentaba lo de las empresas, en el balance de cuentas de una empresa y la responsabilidad social corporativa. Hay una iniciativa ahora también promovida desde la Unión Europea con el Pacto Verde, de que muchas empresas no solo hagan una cuenta de resultados en términos económicos, sino también en impacto neto positivo sobre la naturaleza. Es decir, yo, Amazon, no sé, cualquier multinacional, digo, cotizo en bolsa y esta ha sido mi ganancia. Y eso obviamente es súper público y todo el mundo está pendiente de esos números. Pero que también haya una contabilidad que decía, yo, sea la empresa que sea, he hecho todo este impacto positivo en mi entorno social y en mi entorno ecológico. He conseguido que tal y cual especie salgan del peligro de extinción. He conseguido que estos hábitats de la directiva los he restaurado y he aumentado la superficie de bosque, pero de forma efectiva, con una contabilidad contrastada. A nadie se le ocurriría pensar que una gran empresa dice, he invertido 1000 euros o 1 millón de euros en tal cosa y que no se pueda comprobar que eso realmente está invertido y que ha funcionado. Pero eso es lo que hoy día se está haciendo con vamos a plantar 1 millón de árboles. Los plantas, pero no tienen ninguna garantía de que van a estar ahí en el futuro, ¿no? Desde luego nos interesa estar investigando, conociendo de primera mano, como ya lo hemos hecho en algunas empresas de Granada, qué están haciendo en sus propias empresas, en sus propias instalaciones, y si están invirtiendo realmente en este tipo de soluciones, en este tipo de proyectos, para que no sea greenwashing, para que no sea postureo y para que sea sostenibilidad de verdad. Tenemos la Huella Verde en Granada, una iniciativa sorprendente en el sentido de que nace desde los propios empresarios, que eso tiene un valor de gobernanza brutal, porque es la propia empresa la que se da cuenta de que, oye, somos también parte de la solución, y entonces como parte de la solución pues se implican, ¿no? Tenemos también Impronta Granada, una iniciativa de la Universidad y la Diputación de poner en comunicación a investigadores y a gestores para dar solución a problemas que tienen la gestión del medio rural, y para los cuales algunos investigadores pueden aportar soluciones. En fin, nos estamos moviendo. Hay brotes verdes en la sostenibilidad de Granada. Sí. Hay esperanza. Te doy las gracias porque ha sido una charla inspiradora, motivadora, alentadora, positiva y súper interesante. Ya estamos terminando este paseo, estamos llegando ya al final de este espacio, que yo lo considero también un refugio climático aquí en Granada. Ojalá más espacios similares a este, con estas características en Granada en los próximos años. ¿Te lo has pasado bien en Granada Sostenible? ¿Has estado cómodo? ¿Has hablado de temas que querías hablar? ¿Cómo te has sentido? ¿Recomiendas la experiencia? Recomiendo la experiencia, recomiendo que la gente se implique, bueno, activamente quizá, como me ha dado la oportunidad, ¿no?, de expresar mi opinión, pero también pasivamente escuchando y compartiendo, ¿no? Que al fin y al cabo
pues si esta música te suena bien, lo mejor es compartirla con tus colegas. Qué bueno. ¿A quién nos recomienda o a quién te gustaría que le hiciésemos pasar un ratito, ni bien ni mal, no voy a decir ni bien ni mal, pero poner en el compromiso de hacer una entrevista con una persona que considera interesante? Hay muchísimos, pero en torno al proyecto este de Granada Respira que te comentaba antes, pues hay Leo Niña, creo que es su apellido, no estoy seguro, o Nania, perdón, Leo, de aquí, creo que es de Ingeniería Civil, de Hidráulica, que él trabaja precisamente en la infiltración, en los jardines de lluvia, en modelizar cómo las diferentes soluciones acaban repercutiendo en esa infiltración de la que hablábamos. También tenemos gente en el departamento de zoología, por ejemplo Juan Diego Ibáñez o Olivia Sañorén, que trabajan en el estudio de los jardines urbanos y la biodiversidad urbana. También tenemos a Paloma Cariñano y Manuel Casares desde el departamento de botánica en la biodiversidad urbana. Y también los problemas que generan algunas personas a la alergia. Las alergias que en gran parte están motivadas no por el grano de polen en sí mismo, sino porque ha estado contaminado durante tantísimo tiempo que el cuerpo humano piensa que es un agente digamos problemático, pero insisto, por esa cobertura de contaminación tan grande. Por eso en Granada también hay tantísimos problemas de alergias. No solo porque existan los granos de polen, sino porque esos granos de polen están contaminados. Con Jorge Castro y con Sihan Tabik, de los otros partícipes, bueno, Alex Leverkus también, del proyecto de restauración con drones, en fin, hay muchísima gente, es cuestión de, con la gente de Impronta Granada, por supuesto, hay muchísima gente que está trabajando en ese sentido. Bueno, yo le voy a pedir a Domingo que me haga una lista, me haga un listado, sí, ordenado por orden de prioridad, y a partir de esa lista iremos enviando las invitaciones a todas estas personas para los próximos capítulos de Granada Sostenible. Domingo, ha sido un placer esta charla contigo en este entorno tan agradable de Granada. Darte las gracias una vez más, y por último sí me gusta dar la posibilidad al invitado de, bueno, unas palabras a cámara o una reflexión o unas conclusiones o algo que te haya quedado ahí por decir. La cámara es tuya. Bueno, y yo aprovecho para darte las gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé yo si soy tan bueno en esas últimas palabras, el minuto de oro, ¿no? Pero sí diré que el futuro o es sostenible o no será. Porque si queremos vivir una siguiente década, si no ya nosotros, nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, pues pasa por hacer las cosas de una manera distinta. Insisto, el futuro o será sostenible o no será. Muchas gracias. Pues hasta aquí este capítulo 2 de Granada Sostenible. Os animamos, como decía bien Domingo, a escuchar el mensaje, a formar parte de esta comunidad que estamos creando, a compartirlo. También, por supuesto, a los que queréis participéis activamente haciéndonos llegar vuestras invitaciones. Oye, yo quiero salir en Granada Sostenible, tengo muchas cosas que aportar. Por supuesto, contacta con nosotros en Instagram, en LinkedIn, déjanos un comentario aquí en YouTube y nos pondremos en contacto contigo para preparar esa entrevista. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Granada Sostenible.